Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios en Hechos capítulo 27, versículo 34. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Antes de continuar con el mensaje de hoy, quiero agradecerle a Dios primeramente por su misericordia y a todos aquellos hermanos, pastores que estuvieron orando por nosotros. Estuvimos delicados de salud por casi aproximadamente un mes. Fue un virus que nos atacó, gloria al Señor, y tuvimos que estar dentro de nuestra casa, pero le damos gracias a Dios que tuvimos muchas experiencias bonitas con el Señor y gracias a Dios que ha extendido su misericordia y sanó nuestros cuerpos a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Por eso no estuvimos haciendo grabaciones por el lapso de ese tiempo, pero hoy estamos nuevamente aquí con la ayuda del Señor, al nombre de Labranza de Dios Incorporada en Hartford, Connecticut. Mi nombre es ministro Héctor Turel Sr. y hoy pues estaremos hablando del tema refugio en la tormenta. Es importante que usted se grabe en su mente, en su corazón este tema, porque estamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida y necesitamos apoyarnos siempre en las promesas de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Cuando nosotros hablamos de refugio, nos referimos al cuidado, a la promesa y protección que Dios tiene para los suyos, para aquellos que lo han recibido como su Señor y Salvador, que han caminado con temor y obedeciendo el llamado de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Esto pues pueden reclamar esta promesa, este refugio que viene del corazón de Dios. Esta promesa que viene de Dios la podemos experimentar en varias escalas a favor de los suyos. Gloria al Señor. Estaré mencionando en este mensaje tres escalas que son importantes desde el principio de la creación hasta el momento. Gloria al Señor, donde han habido o podemos hablar un poquito de estas tres escalas. La primera escala la encontramos para los del Antiguo Testamento, que se enfocaron en no ver corrupción, aquellos hombres y mujeres, familias que caminaban con temor, obedeciendo la palabra de Dios, que tenían siempre la esperanza y se enfocaron siempre en no ver corrupción. La segunda escala que vamos a mencionar es para la iglesia presente, que está durmiendo, que ha puesto la confianza y esperanza de despertar en la resurrección. Alabado sea el Cristo de la gloria. Todos aquellos que ya están durmiendo, gloria a Dios, por tantos años, por mucho tiempo, pero dentro de ello había una esperanza, dentro de ellos se mantuvo la fe de que ellos no iban, se iban, mejor dicho, a levantar, alabado sea el Señor, en la resurrección. Y la tercera etapa que vamos, o escala que vamos a mencionar en este mensaje, es para la iglesia presente que está despierta como tú y yo, que estamos despiertos esperando firmemente el arrebatamiento. Alabado sea el Cristo de la gloria. Esto es bien importante, amados hermanos, en estos tiempos donde estamos siendo perseguidos, donde estamos siendo sacudidos por enfermedades, por demonios, por malicia. El infierno se ha abierto, gloria al Señor, y aquellos que le sirven a Dios están teniendo mucho tropiezo, muchas tribulaciones, muchas enfermedades, gloria a Dios, pero debemos de mantenernos firmes esperando ese arrebatamiento. Encontramos en la Biblia que en los tiempos de Moisés, Dios habló a su siervo diciéndole que cuando pasaran el río del Jordán a la tierra de Canaán, que cuando pasaran tenían que separar 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán
y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán. O sea, 6 ciudades. Y estas ciudades tenían un propósito de parte de Dios. Dios siempre ha tenido un propósito en el cuidado de nosotros. Dios siempre ha tenido un propósito porque Dios respalda su promesa, Dios respalda su palabra. Él no miente. Gloria al Señor, Él respalda su palabra. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Y aquí en estas 6 ciudades había un propósito de Dios. Gloria al Señor para siempre. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otros con intención. Si vamos al libro de Números, capítulo 35 y otros más, vamos a encontrar los detalles, gloria al Señor, de estas ciudades, el por qué Dios escogió estas ciudades para darle protección, para darle refugio a todas aquellas gente que inocentemente le quitaban la vida a otra persona, pero había que mantenerse, gloria al Señor, obedeciendo la ley de ese refugio. Y la ley era que tenía límite, que ellos no podían salir de ese refugio hasta que el ministro que estaba encargado de investigar, o el sacerdote que estaba encargado de investigar si era inocente o culpable. En otras palabras, quiero decir que si el hombre que estaba en el refugio o la mujer que estaba en el refugio salía del límite y el acusador o el que estaba detrás de él para vengarse, para quitarle la vida, lo encontraba fuera del refugio, le quitaba la vida, entonces el ministro o el sacerdote lo encontraba culpable. Y estos son los momentos que Dios tiene, gloria al Señor, para su pueblo, para su iglesia. Fíjese que en Lucas capítulo 12 y versículo 32 dice: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Aleluya, en esta hora. O sea que esto no es por cantidad, esto no es por número, esto es por ser obediente, no importando el lugar donde estemos, donde vivamos. Gloria a Dios. Esto es personalmente de parte de Dios. Tenemos este refugio para nuestra vida, y no solamente para nuestra vida, sino también para los que están viviendo con nosotros, que nosotros lo estamos cubriendo a ellos, que muchos de ellos todavía no han sido salvos, muchos de ellos todavía no se han convertido a Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Y esta promesa va circulando, gloria a Dios, en los tiempos de Dios y en las etapas de Dios. Bendito sea Dios. Fíjese que el libro de los Hechos, capítulo 14 y versículo 22, dice: confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permanezcan en la fe, y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Es necesario. Esta es una palabra clave que la podemos tomar y hacerla nuestra. O sea que tiene que suceder. Todos aquellos que estamos sirviendo a Dios, que queremos hacer la voluntad de Dios, que queremos agradar a Dios, que queremos vivir de acuerdo al corazón de Dios. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas, estamos hablando de muchas tribulaciones, de muchas pruebas, entremos en el reino de Dios. Quiere decir que a la vez que nosotros recibimos a Jesucristo aquí en la tierra está el reino de Dios. Y aquí en esta tierra, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, comienzan las muchas tribulaciones, porque las tribulaciones y las pruebas, gloria al Señor, es como el horno que prepara la pieza, la afina, la capacita para que tenga resistencia, y así permite Dios que vengan en nuestra vida tribulaciones y pruebas, porque así hacemos de nosotros un instrumento de caridad, un instrumento de bendición y un instrumento con experiencia. Quiero leer Hechos capítulo 9 y versículo 15, que dice: el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hoy nosotros vamos a hablar un poquito
del apóstol Pablo. Nos vamos a enfocar mayormente en el apóstol Pablo porque hay otros testimonios de hombres y mujeres que verdaderamente podemos hablar de ellos, como el apóstol Pedro, gloria al Señor. Podemos también hablar de Esteban, podemos hablar de Juan y todos estos apóstoles que le sirvieron al Señor y aquellos hermanos que fueron instrumentos gloriosos para la gloria del Señor. Pues hoy presentaremos al apóstol Pablo, primeramente, que fue un instrumento especial escogido por Dios. Fíjese, el apóstol Pablo fue un instrumento especial y escogido por Dios. Aparte de que fue llamado por Dios y escogido por Dios, en el proceso de su llamado tendría retos, tendría persecuciones, tendría tribulaciones, tendría amenazas y persecuciones de falsos hermanos en la fe. Y eso sí que es triste, gloria al Señor, tener persecuciones de falsos hermanos en la fe, aquellos hermanos que se identifican como cristianos, pero que son falsos, no han tenido todavía, gloria al Señor, el derramamiento del Espíritu de Dios en sus vidas, a través de sus críticas, a través de su envidia, a través de sus celos y contiendas. Muchas veces amenazan al hombre o a la mujer que Dios ha puesto al frente, o aquellos que desean trabajar para la obra de Dios, que quieren hacer la voluntad del Señor. Y lamentablemente había en todos estos tipos de personas que eran aguijones, gloria al Señor, que estaban en contra del apóstol Pablo. Fíjese que Romanos capítulo 8, versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Alabado sea el Dios maravilloso en esta hora. ¿Quién nos separará? Cuando estamos amarrados con Cristo, cuando estamos ligados, gloria al Señor, con Cristo, cuando estamos unidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, alabado con la sangre preciosa de Jesucristo, debemos siempre de reconocer que lo que hizo el Señor por nosotros no tiene precio. Y cuando pasamos por los momentos duros de nuestra vida, por estos momentos de tormenta, nos enfocamos, aleluya, a las tormentas que pasó Jesucristo, a lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor, y con todo y eso triunfó, aleluya, y conquistó el corazón de la iglesia. Cristo es bueno, gloria a Dios. Hoy quiero presentar al apóstol Pablo, que en medio de la tormenta estuvo refugio de parte de Dios. Aleluya. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y encontramos en muchas versiones de la Biblia, muchos pasajes bíblicos, los testimonios de cómo Dios le dio refugio a Pablo, y no solamente a Pablo, sino a los profetas del Antiguo Testamento, como Dios le daba ese cuidado tan especial, aleluya, que nunca Dios le faltó, nunca Dios le falló. Lo que fallamos somos nosotros, pero el Señor nunca falla. Y aquí encontramos que Dios pues nunca le falló al apóstol Pablo, alabado sea el Señor. En este refugio que Dios le dio al apóstol Pablo, encontramos que los judíos que no creían a lo que Pablo predicaba, teniendo celo, ocasionaron tremendo alboroto en Tesalónica, donde Pablo estaba enseñando. Aquí gloria al Señor, las persecuciones, las amenazas y todo hecho de un corazón rebelde para que amedrentar al hombre que había sido escogido por Dios para predicar la palabra de Dios. En este lugar, en Tesalónica, hubieron sobre 40 judíos que juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Alabado sea el Cristo maravilloso. Dios es bueno. Hechos capítulo 18 y versículo 9 al 10 dice así: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo
y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo a mucho pueblo en esta ciudad. Había un propósito de parte de Dios, aleluya, con aquellas personas que habían sido llamadas por Él. Y el propósito que había de parte de Dios era que otras personas recibieran también la plenitud de la salvación y fueran llenos del Espíritu Santo. Y ya Dios pues tenía preparado a aquel pueblo. Lo único que aquel pueblo, aquellas ciudades, lo que necesitaban era que escuchar la palabra de Dios. Y Dios quería que Pablo fuera a ese lugar para que ellos escucharan la palabra de Dios, lo que estaban destinados a creer, porque lamentablemente no todo el mundo está destinado a creer, pero había muchos pueblos, gloria al Señor, en la ciudad que estaba destinado a creer, y con oír la voz de Dios a través del apóstol Pablo, aquella gente se convertían a Dios y aceptaban a Jesucristo como su Señor. Fíjense que por aquel tiempo hubo en Éfeso un gran alboroto acerca del nuevo camino que el apóstol Pablo estaba enseñando, de acuerdo a Hechos capítulo 19 y versículo 8. O sea que durante 3 meses Pablo estuvo yendo a la sinagoga donde anunciaba el mensaje sin ningún temor y hablaba y trataba de convencer a la gente acerca del reino de Dios. Y este es uno de los propósitos que tenemos que tener nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, los que enseñamos la palabra de Dios, de convencer, de tratar de convencer con las Escrituras que Jesucristo es el que salva, que Jesucristo es el que sana, que Jesucristo es el que liberta y que Jesucristo es el que viene a buscar a su iglesia. Alabado sea el Dios Todopoderoso. No es para contender unos con otros, para tener pleitos, para dividirnos, para separarnos, sino es para ayudar a aquellas personas que están viviendo subyugados por el diablo, atados por el enemigo, y Cristo, Dios, Jesucristo nos manda a nosotros a predicar esta preciosa palabra. Pero un tal platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices. Había un hombre llamado Demetrio con aquellos ayudantes, con aquellos artífices que también compartían y vendían y fabricaban a la diosa Diana, y de esto ellos se hacían riqueza, de esto ellos vivían. Pero cuando la gente comenzaron a convertirse, gloria al Señor, por el mensaje del apóstol Pablo, empezaron a abandonar la idolatría, empezaron a echar para un lado y comenzaron a buscar de Dios y comenzaron a vivir el nuevo camino que el apóstol Pablo estaba enseñando. Y esto pues trajo mucha confusión a Demetrio y a todos aquellos artífices que se juntaron y comenzaron a levantar otro alboroto, gloria al Señor, para que Pablo, para amedrentar al apóstol Pablo, para que el apóstol Pablo no predicara. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y luego que Demetrio con los artífices comienzan a reunirse, y había una gran multitud que se reunió. Alabado sea Dios, porque estaban perdiendo ganancias, porque la gente se estaban convirtiendo. La reputación de su riqueza y la veneración del templo de la gran diosa Diana. Dios tiene sus instrumentos para apaciguar las tormentas que enfrentan sus escogidos. Gloria a Dios para siempre. Esto es algo bien importante. Dios siempre ha tenido sus instrumentos, no importa el lugar, la hora, el momento, porque no es el momento de nosotros, no es la hora de nosotros. Gloria al Señor, sino es el momento de Dios. Y muchas veces nosotros no sabemos cuáles son esos instrumentos, pero Dios tiene sus instrumentos. Y los instrumentos que Dios usa muchas veces nosotros no tenemos ni siquiera una idea, porque encontramos que en el caso del profeta, gloria al Señor, cuando estaba escondido en aquella cueva, estaba pasando por un momento de sequía, por un momento de hambre, y Dios pues escogió a sus cuervos para que estos cuervos le llevaran alimento al profeta. O sea que Dios tiene sus instrumentos, gloria a Dios para siempre, y estos instrumentos que Dios tiene llegan a tiempo y en el momento
de la necesidad, y muchas veces nosotros nos damos cuenta que Dios nos visitó. Yo pues me acuerdo cuando estuve decaído casi por un mes, bastante delicado de salud, encontré que en varias ocasiones Dios me visitó utilizando ciertos medios terrenales, gloria a Dios, para apoyarme y para darme la mano. Y agradezco a todas estas personas que fueron para mí como ángeles de parte de Dios, que Dios envió como instrumento para cuidarme a mí, y no solamente a mí, sino a mi amada esposa. Y como Dios siempre tiene sus instrumentos, y estos instrumentos que Dios tiene es para levantarnos a nosotros, es para ayudarnos a nosotros, y muchas veces para apaciguar las tormentas que enfrentamos sus escogidos, para apacentar las tormentas que enfrentan también sus escogidos, sus siervos. Recordemos, amados amigos que nos están escuchando y querido hermano, que esta trayectoria de tormenta y persecuciones, Pablo tenía que pisar puerto en Roma. Escuche bien, Pablo tenía que pisar puerto en Roma, y esto pues lo miramos por el lado espiritual. Pablo tenía que pisar puerto en Roma, tenía que ir a Roma. Ese era su destino de parte de Dios. Ahora, el destino de nosotros no es Roma, el destino de nosotros es la ciudad celestial. Y tenemos que luchar en las persecuciones, en las tribulaciones, en las tormentas. Gloria a Dios, pedirle guianza a Dios, dirección a Dios, y que Dios nos ayude para que nosotros podamos navegar por ese valle de sufrimiento, por ese valle de dolor. Gloria a Dios, porque de esa manera podemos llegar a la ciudad celestial, y esa es la meta de la iglesia. Esa es la meta que tienes tú, que Dios te ha escogido, que Dios te puso, que Dios te selló para que tú llegues a la ciudad celestial. No que te detenga aquí en la tierra, que te detenga en el país donde estás viviendo, que te detenga en la ciudad donde estás viviendo, sino que sigas caminando, aleluya, para pisar puerto en la tierra celestial. Alabado sea Dios. El apóstol Pablo regresó a Jerusalén y se encontraba en grandes aprietos porque una gran multitud de judíos querían darle muerte. Alabado sea el Cristo de la gloria. Entonces, el instrumento que Dios tenía en ese momento donde le querían darle muerte al apóstol Pablo, el instrumento aquí fue el tribuno. Fíjese que entonces el tribuno mandó que lo metiesen en el cuartel para darle protección de las amenazas. Alabado Dios. Esto lo hace Dios. Esto lo hace nuestro Padre Celestial, porque Él tiene cuidado de nosotros. A veces nosotros vemos esas cosas como que Dios es injusto, pero Dios sabe, gloria al Señor, qué es lo que nos conviene y qué es lo que no conviene. Gloria a Dios. Y aquí pues lo que le convenía al apóstol Pablo era que estuviera protegido en un lugar seguro. Pues Dios utilizó al tribuno, gloria al Señor, al magistrado, para que entonces lo metiesen en el cuartel para darle protección de los amenazantes, porque todavía no se había terminado. Recordemos que Dios quería que el apóstol Pablo llegara a Roma y todavía le faltaba largo camino. Entonces Dios tuvo que intervenir de esta manera para asegurar a Pablo para que siguiera su camino bajo la voluntad de Dios a través de tribulaciones y persecuciones. Bendito sea el Dios maravilloso. Quiero leer Hechos capítulo 23 y versículo 11. A la noche siguiente se le presentó al Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Porque este era el propósito de Dios, de que Pablo llegara a Roma. Y para concluir, quiero leer Hechos capítulo 27, versículo 22 al 24, que dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y aquí Dios te ha concedido todo lo que están contigo. Qué lindo es el Señor. Sabemos la historia
mientras Pablo iba en aquel barco donde hubo tanta pérdida de aquel barco. Pero lo importante aquí que el barco totalmente se perdió, todo lo que estaba dentro del barco, excepto el apóstol Pablo, los capitanes que iban encargados del barco y de los presos, y todos los presos. Dios se lo dijo claramente que tuviera ánimo. Gloria a Dios. Y este es el cuidado maravilloso que Dios siempre tiene para aquellos que siempre están haciendo la voluntad de Dios. Así que mi amigo, mi querido hermano, gloria al Señor, soporta las aflicciones, gloria al Señor, y sácale provecho a las aflicciones. Glorifica a Dios en las aflicciones y no desmaye, sino sigue creyendo. Alabado sea el Señor, porque tú no sabes cuándo se abrirá la puerta donde tendrías salida de esa aflicción, de esa tribulación, de esa prueba. Dios te bendiga y muchas bendiciones.